Nuestra Señora del Encuentro con Dios, Canal 27, el canal católico de Arequipa, presenta La Voz del Pastor. Queridos hermanos y hermanas, nuevamente juntos en La Voz del Pastor. Continuamos con nuestro estudio reflexivo, contemplativo de la fe católica, tal como nos viene presentada en nuestro catecismo de la Iglesia Católica. Como recordarán, hace ya algunas semanas hemos comenzado con el artículo segundo de nuestra profesión de fe, de nuestro credo. Artículo segundo que proclama: creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo y nació de Santa María Virgen. Nuestro encuentro anterior nos dedicamos a revisar, a reflexionar sobre las razones por las cuales el Verbo se hizo carne, es decir, por qué la segunda persona de la Trinidad asumió nuestra naturaleza humana. Y vimos que eran cuatro razones, ¿no? La primera, como dice el credo, propter nostram salutem, es decir, por nuestra salvación. Dios se hace hombre para salvarnos. Pero también la segunda razón, la segunda finalidad, nos lo dice también el Catecismo, para manifestarnos el amor de Dios. Tanto amó Dios al mundo que le entregó a su único Hijo, contemplando a Jesús crucificado por nuestros pecados, contemplando a Jesús descender al infierno, al lugar que nos corresponde a nosotros por nuestros pecados, es contemplar el amor de ese Dios tan grande y tan bueno, que no se ha ahorrado ningún sufrimiento y que ha querido dar su vida por nosotros. Entonces, primero para nuestra salvación, segundo, para ponernos de manifiesto, darnos una prueba irrefutable y radical del amor que Él tiene por nosotros. Tercero, también dice el Catecismo, para nosotros enseñarnos el camino hacia la vida. El Catecismo dice así, nuestro modelo de santidad. Nosotros, los hombres, sabemos que hemos sido creados para ser felices, pero tantas veces no sabemos cómo alcanzar esa felicidad. Y entonces Jesús dice: yo soy el camino, soy la verdad y la vida. Jesús es ese camino que estamos llamados a seguir con Él para alcanzar esa vida plena, esa verdadera vida para la cual hemos sido creados. Y también, decíamos entonces, la cuarta razón, Jesús, o sea, el Verbo se ha encarnado, ¿para qué? Para que a cambio de nuestra naturaleza humana, que la toma para sí, darnos su naturaleza divina, hacernos partícipes de su naturaleza divina. Y decíamos que justamente esto es el cristianismo. El cristiano es uno que se ha encontrado con Cristo, y que encontrándose con Cristo se ha encontrado con el amor de Dios. Y ese amor de Dios es el que desde dentro nos empuja a responderle con el mismo amor que Él pone en nuestro corazón a través del Espíritu Santo. Dios me ama tanto que me ha reconciliado consigo gratuitamente. Él se ha sacrificado para reconciliarme consigo, y Jesús no se quedó en la cruz, ha resucitado. En consecuencia, ese es el camino de la vida, el camino del amor, el camino de la fidelidad a Dios, el camino del abandono de un hijo en manos de su Padre, en los brazos misericordiosos de su Padre. Y en la medida en que yo, ayudado por la gracia de Dios, voy haciendo esto, entonces esa vida divina que Dios puso en mí a través del sacramento del bautismo va creciendo, y voy participando yo también de su misma naturaleza. Fíjense si no es grande, queridos hermanos. Ahora, muy bien, vamos hoy día a dar otro pasito. Vamos a tomar nuestro catecismo en el número 461 y siguientes. El subtítulo que pone el catecismo es la encarnación, es decir, el catecismo nos dice cómo es que se encarnó Jesús. Primero nos ha dicho por qué el Verbo se hizo carne, por qué el Verbo se hizo carne. Ahora nos va a decir cómo, en qué consiste ese hacerse carne, eso que nosotros llamamos la encarnación, en qué consiste. Lo primero,
nos recuerda el Catecismo, en el número 461, nos cita la carta a los Filipenses. Quisiera que la leamos juntos. Dice así: tengan entre ustedes, dice San Pablo en su carta a los Filipenses, y a través de ellos nos lo dice a todos nosotros, tengan entre ustedes los mismos sentimientos que tuvo Cristo, el cual, siendo de condición divina, siendo Dios, no retuvo ávidamente su dignidad de Dios, sino que se despojó de sí mismo, tomando condición de siervo, haciéndose semejante a los hombres y apareciendo en su porte como un hombre, y se humilló a sí mismo, obedeciendo hasta la muerte y muerte de cruz. Es decir, entonces, ¿en qué consiste el misterio de la encarnación? Consiste en que, en cierto sentido, el Verbo como que eclipsa su divinidad y asume en toda nuestra naturaleza humana, dirá San Pablo en otro momento, se hizo semejante en todo a nosotros, semejante a nosotros en todo, menos en el pecado. ¿Por qué? Porque el pecado no forma parte de la esencia de la naturaleza humana. La naturaleza humana en su esencia no tiene el pecado lo adquiere por la rebeldía de nuestros primeros padres, lo adquirimos por herencia, pero la naturaleza humana antes del pecado de nuestros primeros padres no había pecado en ella. Entonces Jesús asume en toda nuestra naturaleza humana. Y de esta manera, en cierto sentido, repito, como que eclipsa su divinidad, asume en toda nuestra naturaleza humana y se hace el más pequeño de los hombres. Se humilla a sí mismo, tomando condición de siervo y obedeciendo a su Padre hasta la muerte. En esto consiste el misterio de la encarnación. Y este misterio de la encarnación, queridos hermanos y hermanas, es, digamos así, el concepto central del cristianismo, o mejor dicho, la verdad de fe central del cristianismo, la verdad de fe central. Esto es lo que nos diferencia a los cristianos de cualquier otra religión, de cualquier otra creencia religiosa en el mundo. Ya lo dice nuestro catecismo en el número 463, citando la primera carta del apóstol San Juan. Dice así: en esto pueden conocer el Espíritu de Dios. Todo aquel que confiesa a Jesucristo venido en la carne es de Dios. Es decir, es esencial en la fe cristiana la afirmación, la verdad revelada por el mismo Dios de que Jesús de Nazaret es verdadero Dios y es al mismo tiempo verdadero hombre. Ahora, ¿cómo es esto? ¿Cómo es que se da esa unión entre la naturaleza divina, la segunda persona de la Trinidad, y la naturaleza humana que esta segunda persona de la Trinidad asume en el seno y del seno de la Virgen María? Muy importante, fíjense ustedes, Jesús no es una mezcla de naturalezas, no. Escúchame bien, no es una mezcla, no es como que se juntan dos naturalezas, se les mezcla así y sale Jesús. No. No es tampoco que la naturaleza divina absorbe la humana, tampoco. Ni que la humana absorbe la divina, tampoco. Fíjense qué bonito lo dice el número 464 de nuestro catecismo. El acontecimiento, a ver si lo tienen, lo leemos juntos. A ver, 464. El acontecimiento único y totalmente singular de la encarnación del Hijo de Dios no significa que Jesús sea en parte Dios y en parte hombre, una parte Dios, una parte hombre, no, ni que sea el resultado de una mezcla confusa entre lo divino y lo humano, no. Él se hizo verdaderamente hombre sin dejar de ser verdaderamente Dios, fíjense ustedes, algo que nuestra razón no termina de entender del todo, es lógico, porque es un misterio en cierto sentido que trasciende nuestra razón. Nuestra razón es muy limitada para poder comprender en el fondo cómo se ha podido dar esto, digamos así, de la inhabitación, ¿no es cierto?, de la encarnación, digamos así, de cómo la naturaleza divina puede haber habitado junto con la naturaleza humana sin mezcla ni confusión y sin ser mitad. Pero esto es el continuo de nuestra fe. Ahora fíjense cuáles son todas las consecuencias de esto. Probablemente muchos de ustedes no lo sepan, pero las primeras dificultades que hubieron al interior de la Iglesia en los primeros siglos justamente vinieron de esto,
vinieron de no comprender el misterio de la encarnación. Y entonces surgieron dentro de las comunidades cristianas algunos que se escandalizaban, decían, no puede ser posible que Jesús de Nazaret sea verdadero Dios, no puede ser posible que Dios haya sufrido en la cruz, no puede ser posible que todo un Dios haya muerto y haya descendido al Sheol, al infierno. Entonces, estas se llaman las herejías, las primeras herejías al interior de la iglesia. Fíjense ustedes, los primeros siglos justamente negaban la divinidad de Jesús de Nazaret. Y decían, Jesús de Nazaret es un superhombre, es una criatura intermedia entre Dios y el hombre, pero no es Dios, no puede ser Dios, no puede ser Dios, porque se escandalizaban de que Dios haya sufrido tanto por nosotros. Otras herejías que surgen después, en cambio, niegan lo otro, niegan que Jesús de Nazaret sea verdadero hombre. Dicen, no, es Dios, ha tomado una apariencia humana, como si fuera a ponerse una máscara, se ha puesto como un cuerpo humano, pero no ha asumido en su totalidad la naturaleza humana. Fíjense, han sido las dos herejías de los primeros siglos. Gracias a Dios, el Espíritu Santo guía a la iglesia y poco a poco la iglesia fue definiendo, no sin dificultades, no sin sufrimientos, la iglesia fue definiendo la realidad de Jesús de Nazaret. Verdadero Dios, verdadero hombre. 100% Dios, 100% hombre, sin mezcla ni confusión. Y es lo que se llama la unión hipostática. ¿Qué significa esto? No se asusten de la palabra. Hipóstasis significa, en griego, significa persona. Entonces, esto significa que Jesús de Nazaret hay una persona, que es la segunda persona de la Trinidad, el Hijo, el Verbo. Una sola persona, en una sola persona hay una unión, una unión de dos hipóstasis, dos naturalezas, la naturaleza divina, la naturaleza humana, unidas en una sola persona. Y esta persona se llama Jesús de Nazaret. Pues bien, fíjense ustedes, ¿cómo es este Jesús de Nazaret? ¿Cómo es este verdadero Dios y al mismo verdadero hombre? ¿Qué conciencia tenía? ¿Tenía alma o no tenía alma? ¿Tenía razón o no tenía razón? ¿Conocía todo o no conocía todo? ¿Lo conocía desde chiquitito o no lo conocía desde chiquitito? Porque si era Dios, muy interesante, ¿no es cierto? Estas preguntas que nos viene bien conocer un poquito de nuestra fe, no quedarnos solo en la superficialidad. Lo primero entonces, ya el catecismo nos lo dice, desde el número 471, lo primero es esto, Jesús de Nazaret, al ser verdadero hombre, no solamente tenía la carne humana, tenía también alma como todos los seres humanos. Tenía una alma racional humana. Jesús de Nazaret tenía alma racional humana. Y tenía también un entendimiento humano. Un entendimiento humano, lo dice el número 472. Esta alma humana está dotada de un verdadero conocimiento humano. Es decir, Jesús ha ido como hombre en su naturaleza humana no lo sabía todo, lo ha ido conociendo, por eso dice el catecismo, cita Lucas, Jesús fue creciendo en sabiduría, en estatura y en gracia, como hombre fue creciendo, y como todo ser humano fue conociendo, fue aprendiendo cosas en el transcurso de su vida, pero al mismo tiempo, en este mismo Jesús de Nazaret está la naturaleza divina, y en cuanto a naturaleza divina unida al Padre, naturalmente tenía este conocimiento divino. Este conocimiento divino lo tenía porque estaba íntimamente y profundamente unido a su Padre. Por eso el número 473 nos lo dice bien. Jesús tenía un conocimiento íntimo e inmediato de su Padre, y en este conocimiento divino iba también iluminando y nutriendo el conocimiento humano, en la medida en que el conocimiento humano, la capacidad humana de Jesús de Nazaret se iba desarrollando, ese conocimiento divino le iba alimentando también. Entonces Jesús de Nazaret iba creciendo en estatura, en sabiduría y en gracia. De esta manera, pues, tenemos que, termina el catecismo, el número 474, debido a su unión con la sabiduría divina
En la persona del Verbo, el conocimiento humano de Cristo gozaba en plenitud de la ciencia de los designios eternos que había venido a revelar. Jesús de Nazaret, verdadero Dios, verdadero hombre, dos naturalezas distintas en una sola persona, y esto hecho por amor a ti, por amor a mí, para salvarnos, para enseñarnos el camino de la vida, para manifestarnos de un modo incontrastable ese amor profundo de Dios, y sobre todo para que también en nosotros se pueda dar esa cohabitación entre la naturaleza humana y la naturaleza divina. También esto Dios lo quiere para ti, que en ti y en mí habite esa naturaleza divina cada vez más, hasta que podamos ya, llegado el momento, decir efectivamente, no soy yo el que vive, es Cristo el que vive en mí. Eso es ya comenzar a experimentar el cielo en la tierra. Eso es lo que el Señor nos quiere dar, y por eso queremos terminar pidiéndole al Señor que nos conceda abrirnos a su gracia, no resistirnos a su voluntad, acoger su palabra, frecuentar sus sacramentos, para que así como Jesús fue creciendo en estatura, sabiduría y en gracia, también nosotros podamos crecer. A lo mejor ya no todos podemos en estatura, pero sí todos en sabiduría, en gracia y en vida divina. Que los bendiga Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y que su bendición les acompañe siempre. Amén. Nuestra Señora del Encuentro con Dios, Canal 27. El Canal Católico de Arequipa presentó La voz del pastor.